a dar entonces a nuestro estudio en esta guardia. Voy a ponerles rápidamente la presentación. Un tantito, ahí está. Bueno, entonces ahí lo tienen. Entonces recuerden que estamos viendo ahí conmigo, estamos hablando sobre el ateísmo, es decir, aquellas personas que deciden no creer en Dios, en ningún tipo de relación con, en este caso, pues estamos hablando del cristianismo, ¿no? Indudablemente que hay muchas otras expresiones de fe en el mundo, pero nosotros nos estamos concentrando en el cristianismo. Pero sobre todo mi tema lo estoy enfocando a de qué manera nosotros tenemos esa responsabilidad de explicarnos mejor. Vuelvo a insistir, cómo nosotros nos podemos explicar mejor, no para contender con las personas, porque siempre es importante conocer que cuando tenemos una persona que piensa diferente a nosotros, tiene todo el derecho a pensar diferente a nosotros, y que no se trata de imponer una idea, sino que si se da la oportunidad de que la persona nos quiera escuchar, entonces que nosotros la podamos aprovechar para explicarnos mejor. Y al final de cuentas la decisión de si la persona quiere conocer más o no ya depende de ella. Pero nosotros, si no nos explicamos bien, entonces podemos a lo mejor contribuir a que la persona siga todavía más defraudada de lo que ya está. Entonces es ahí mi enfoque del estudio. Entonces aquí, cuando desarrollaba estas ideas el domingo, aquí les ponía, así comenzamos el domingo, sobre cuál es el origen del mal, dónde comienza y cómo se define. Hablábamos de esto porque es muy importante que nosotros mismos dentro del cristianismo pues entendamos siempre bien la definición del mal, no como lamentablemente luego en las películas y en la televisión se ve, como lo retratan, pero pues así no es. Entonces, para ir un poquito más rápido, pues ya nos vamos en el domingo, comentábamos, después de hacer la pregunta, que de acuerdo a lo que nos narra la Biblia, obviamente esto es un suceso que nosotros no hemos sido testigo, pero de acuerdo a lo que nos comenta la Biblia, en algún momento, antes de que el mundo fuera creado, antes de que existiera la pareja humana, en lo que nosotros llamaríamos como el reino de Dios o el reino celestial, que no sabemos dónde está, pero donde quiera que esté, pues hay una multitud de seres que nosotros nos referimos a ellos como seres celestiales, y en aquel punto hay una contienda que, como en un estudio, qué es lo que nos aporta la Biblia, de cuáles fueron, porque me parece que no nada más es una sola cosa, sino como que son varias de las cuestiones por las cuales unos ángeles, ¿no?, o seres celestiales entraron en contraposición hacia Dios. Lo importante aquí del tema es que cuando viene ese descontento que se da en los cielos, ese descontento baja a la tierra. Una vez que Dios hace a la tierra y pone a la pareja, ese en particular, un ser que nos referimos como la serpiente, que en el Apocalipsis dice la serpiente antigua, diablo o Satanás, que sabemos, vuelvo siempre a insistir, recuerden que tanto diablo y Satanás no son un nombre personal, sino son solamente palabras que refieren a alguien que es contrario a, ¿no?, o alguien que dice mentiras, como ya lo hemos visto en nuestros estudios. Entonces este ser baja a la tierra y tiene una interacción con el hombre y la mujer, nos convence de comer del árbol de la ciencia, y eso es algo muy interesante porque de aquí fue que analizamos ese domingo cómo es que la ciencia desde entonces está al lado de nosotros, pero vemos que Dios pues no todo tiene planeado, porque a pesar de que Adán y Eva no permanecen en el Edén, con ellos y su descendencia se establece el camino para que eventualmente, siglos más adelante, Jesucristo tome carne por medio de María, nazca aquí entre nosotros, viva entre nosotros y eventualmente muera, para después resucitar, y cuando resucita, nuestro Padre Celestial le restablece en el reino de los cielos, de donde antes ya había venido, ¿verdad?, y le permite a Él darnos a nosotros, a toda la humanidad, acceso libre
al árbol de la vida, que también estaba en el Edén en un principio. Ahora nos da acceso a través de él al árbol de la vida, por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces vemos que pues la serpiente, pues realmente su plan no funciona si lo analizamos de esta manera, que todo lo tiene Dios cubierto. A través de Jesucristo, carne, que se convierte en el Cristo y que se sacrifica y luego resucita, vemos que Él toma el poderío de todo porque nuestro Señor así lo permite. Y entonces, ¿en qué nos quedamos ahora nosotros? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros vivir como descendientes de Adán también, pero ahora también como hijos de Dios cuando nos acercamos a sus evangelios? Bueno, pues estamos viviendo constantemente tanto con la ciencia, porque la ciencia está aquí, en la tierra, la usamos, ¿verdad? Pero también lo que nosotros promovemos es que el estudio de la sabiduría de Dios, el estudio de los evangelios, nos ayuda a tener un balance y en este caso, por ejemplo, a usar la ciencia de manera correcta, porque la ciencia por sí sola pues no tiene color, tiene el uso de quien la usa. Y veíamos, por ejemplo, aquí uso en el color naranja, es cuando dice en uno de los, que son los salmos, ¿no? Los proverbios, que dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y entonces aquí yo las resumí, ¿no? Los ojos antiguos, la lengua mentirosa. Aquí puse, lo resumí para que fueran palabras más cortas, pero aquí está, ¿no? Lo que está de color rojo. Y por ejemplo, lo que puse en la columna de color azul, me inspiré en lo de cuando dice Pablo: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, a la templanza añadir paciencia, y así hasta amor fraternal, ¿no? Entonces, yo en particular les comentaba el domingo que si bien es cierto que a Dios no lo vemos, pero yo les decía a ustedes, pero yo estas formas de actuar, o estas virtudes y las otras que podríamos llamarle que son, si la columna de color azul es una virtud, ¿cómo le llamaríamos a las rojas? Vicios. Anda, vicios. Me gusta la palabra. Como estos dos vicios y virtudes sí existen, están presentes en la vida de nosotros todos los días. Tan presentes están que tanto la columna roja o la columna azul pueden vivir en nosotros mismos. Y lo importante, cuando expliquemos nosotros a cualquier persona acerca de la sabiduría de Cristo, que es los evangelios, como lo bien trató nuestro hermano Jaime, o la ley de Moisés, que también de ahí vienen los evangelios, ¿no?, de su perfección, es que nos invitan a que nosotros de manera personal veamos qué tanto de esto tenemos, porque esa es una labor personal. Yo solamente puedo saber si los elementos de la columna roja están viviendo en mí, y yo solamente soy el único que puedo quitarlos de mí. No lo pueden hacer ustedes, no lo puede hacer mi hermana Vero, no lo puede hacer mi hermana Maribel, no lo puede hacer mi hermana Rocío. Si yo no quiero, no lo pueden ustedes hacer por mí. Ese es el mensaje del Evangelio, y de las mismas leyes de Dios te hablan a ti de forma personal, te hablan de forma directa, y eso es lo importante. No es de que yo conozca esto y me ponga a ver si ustedes tienen todo esto, si tienen, me voy a poner a revisar si tienen ustedes las virtudes o si tienen estos vicios. De nada me sirve que yo me dé cuenta si lo tienen o no lo tienen, porque Dios no me va a preguntar qué vi yo en los demás, Dios me va a preguntar qué vi yo en mí mismo. Entonces, eso es lo que veo del por qué en la Biblia, lo explicaba yo el domingo, nuestro Señor Dios y Jesucristo se enfocan precisamente en la batalla que hay dentro de estas dos columnas. Y poníamos el ejemplo de aquí, por ejemplo, la palabra fiesta. Una fiesta es cuando un grupo de personas deciden reunirse con un propósito. Generalmente podríamos decir que se juntan con el propósito de hacer una celebración, de pasarla bien, entre comillas. Pero vemos aquí en esas imágenes cómo no todas las fiestas se desarrollan de la misma manera. Vemos que hay desde unos niños, o vemos también unas fiestas patronales, pero también vemos en unas algunos jóvenes.
y en otras, pues que parece que las personas pues ya están, que ya perdieron la razón. Y entonces, pues al final de cuentas, como comentábamos, pues, por ejemplo, gracias a la ciencia, las fiestas se pueden realizar porque con la ciencia tenemos los globos, los vasos de plástico, la tela que usan las personas para sus disfraces de las fiestas patronales, las velitas, las mismas botellas con los refrescos o con las cervezas, o sea, todo lo que aquí vemos que las personas están utilizando para su reunión, pues se da gracias a la aplicación de la ciencia, ¿no? A través de que se fabrican muchas cosas, el sonido que se pone en la fiesta, las decoraciones, mira, hasta el confeti, mis hermanos, porque a lo que voy es que nada de lo que usamos nosotros en una fiesta hoy día, nada sale de la naturaleza. Como decía el domingo, tú no vas a cortar globos a un árbol, ¿verdad? Tampoco vas a cortar velitas a una planta. O sea, todo lo que usamos es un producto del desarrollo de la ciencia que fabrica cosas. Pero ¿qué es lo que hace entonces, mis hermanos, que una fiesta sea agradable o que una fiesta se salga de control? Pues simplemente, como comentábamos el domingo, pues otra vez, las personas que asisten a las fiestas, las personas que asisten a las reuniones, en sus mentes y en sus corazones pueden tener los elementos o de la columna de las virtudes o pueden tener en sus corazones los elementos de la columna de los vicios. Y entonces eso es lo que hace que una reunión, cómo se va a desarrollar, cómo se va a ejecutar. Y eso por poner uno de los ejemplos más sencillos. Aquí comentábamos el domingo que me gustan mucho estos dos textos, por ejemplo. Primero es en Primera de Crónicas 28:9 y son unas palabras que David le dice a su hijo Salomón, ya cuando David está muy grande y ya se da cuenta que está a punto de dormir, o sea, de morir, le dedica estas palabras a su hijo Salomón y son muy, muy importantes que nosotros nunca las olvidemos también, porque nos hablan acerca precisamente de cómo el Señor nos está observando a todos nosotros. Entonces, ¿quién me lee Primera de Crónicas 28:9? A ver, nuestra hermana Esther, creo que ahí lo tiene. A ver, Esther, te escuchamos. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con un ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Gracias. Y tómenlo muy presente, mis hermanos, estas palabras de Salomón, del rey David, porque los ejemplos que vamos a ver, el día domingo les puse 2 ejemplos, pero hoy les voy a agregar un tercer ejemplo. Y dense cuenta cómo aquí David, fíjense cómo dice, tú sirves, obviamente servir a Dios es eventualmente servir a tu prójimo y servirte a ti mismo, porque gracias a lo que nos explica Jesucristo, a lo que nos explican los apóstoles, y lo que dice es más, lo que Dios mismo nos dice desde el primer libro de Job, que pues realmente a Él no le vamos a dar nada. Bien nos lo han dicho mis hermanos, nosotros a Dios no le podemos ofrecer ni carne, ni sangre, no le podemos ofrecer ni luz, ni velas, ni flores, nada. Obviamente sí hay los sacrificios, ¿verdad? Pero no es porque Él lo necesite, no es que, así lo dice el apóstol, no es que Dios esté necesitado de nosotros. Y de hecho eso ya lo vimos en un texto que creo que lo dijo nuestro hermano Jaime en su estudio, o en nuestro hermano Ricardo, cuando dice, si yo tuviese hambre, dice Jehová, no le pediría a ustedes de comer, ¿se acuerdan? O creo que fue nuestro hermano Pablo que dijo ese texto. Dice, si yo tuviese hambre, no les pediría a ustedes de comer, ¿cierto? Entonces, pues está bastante claro que eso, cuando dice cuando dice aquí el rey David, sírvele con corazón perfecto, ¿qué es un corazón perfecto para servir a Dios? Bueno, que las cosas que tú haces para con tu prójimo, hazlas como si les estuvieses haciendo hacia Dios, o sea, hazlas bien.
¿Y qué es un corazón perfecto? Y ánimo voluntario. Fíjense, son palabras bien sencillas, pero ahí encierra mucha fuerza en nosotros. Un corazón perfecto. ¿Qué es un corazón perfecto? ¿A qué le suena? No es que yo sea un corazón bonito, así, este es un corazón perfecto y este es uno feo como el que hizo Peña Nieto. No se está refiriendo a este corazón. ¿A qué cree que es un corazón perfecto? A ver, Rocío. Pues un corazón temeroso de Dios, sin engaño, que nada más busca hacer el bien. Para mí ese es un corazón perfecto. Ok. Le voy a quitar el temeroso de Dios porque si no suena que llegamos a lo mismo, ¿no? O sea, como que decimos lo mismo, ¿no? Sirve a Dios, temeroso de Dios, no. Pero me gusta lo que dijiste después, sin engaño. Dijiste, ¿verdad? Sí, ¿verdad, Rocío? Sin engaño. Y que no hay engaño en eso. No tiene engaño, no es una persona hipócrita, ¿sí? Decide servir a su prójimo de voluntad y lo que tú te propones hacer lo haces de acuerdo a tus fuerzas y lo haces bien. Adelante, Paula o Ricardo. Sí, bájale porque no puedo hablar. Ricardo. Ainhoa, bájale, hija, porque no oigo. Discúlpame. Adelante. Solamente quería decir, nada más que tenían acá aquí la televisión. Que cuando uno tiene amor, es irradiar, ese amor se irradia, se transmite. Recuerdo a mi madre cuando me decía, si yo le decía, ay, es que no me quiere, ay, es que, hija, preocúpate porque tú no quieras, no porque no te quieran, porque cuando tú no quieras, hay que preocuparse porque no hay amor en ti. Correcto. Bueno, eso es todo. Sí, gracias. Sí, muy bien dicho, mi hermana, muy bien dicho. Muy bien dicho para su hermana Chalía. Eso es bien importante porque no es que tanto exactamente tú digas, ay, cuánto me han querido los demás. Cuando luego alguien dice, escucho que luego dice alguien, soy muy bendecido porque todo el mundo me ama y me quiere tanto. No, espérate, pues esa es honra para ellos. Esa será honra para esas personas. ¿Y tú qué has dado, qué has entregado de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu fuerza a otros? Eso es lo que te van a preguntar. No te van a preguntar cuántas veces te apapacharon. Pues bien para el que te apapachó. ¿Y tú a quién apapachaste? ¿A nadie? Pues entonces no tienes nada. Entonces, como dice ahí, sirve con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Y bien como dijimos en ese domingo, nosotros no sabemos el intento de los pensamientos de los demás, y debemos de preocuparnos por entender el intento de nuestros propios pensamientos y no nos preocupemos por entender a los demás, porque de eso se encarga Jehová. Y luego en Deuteronomio 4, de 5 al 6, ahí nuestro Padre Celestial, así también como dice nuestra hermana Raquel, dar sin esperar nada a cambio, así es, porque luego si estamos esperando algo a cambio y no nos llega nada a cambio, nos ponemos tristes y entonces se echa a perder la acción, ¿verdad? Muy bien. Y aquí en Deuteronomio, aquí es es Moisés quien está hablando al pueblo y les hace un recordatorio de que nuestro Señor Jehová les entregó a través de Moisés, pues algo muy importante, ¿no? A ver, Yoyis, ¿nos puedes leer Deuteronomio 4, del 5 al 6? Sí, hermano. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta.
gracias mi hermano. Así es, y esto es algo que también a mí siempre me llamó la atención cuando empecé a leer la Biblia, de que efectivamente, gracias a leer la Biblia, me di cuenta que cuando tú te acercas a Dios, poco tiene que ver el concepto de religión, porque realmente cuando escuchas la voz de Jehová, Jehová siempre se está refiriendo a estatutos y derechos. Y esos estatutos y derechos que están asociados con Jehová son estatutos y derechos que se tienen que poner por práctica, porque si solamente los mencionas y no los practicas, no sirven de nada. Entonces realmente dirigirte a Dios no es, obviamente sí se puede cantar, obviamente también se puede orar, también se puede hacer ayuno, todas estas cosas, pero lo primordial no es el elemento que podríamos llamarle como de tipo religioso, sino el elemento es conoce los estatutos y derechos de la justicia, del amor y de la paz y vívelos. Como dice un apóstol, también escribió un apóstol más siglos adelante, que dice, aquel que quiera hacerse religioso, ayude a las viudas, a los huérfanos y apártese del mal. ¿Sí? Y entonces, como bien dice Jesucristo, que les reclamaba y les decía, antes de llevar tu ofrenda, antes de llevar tu cántico, antes de llevar tu holocausto, primero haz las paces con tus enemigos, primero haz las paces en tu corazón, en tu mente, con quien odias, con quien a lo mejor tienes un rencor, porque si no, entonces la parte, digamos, como que del ritual no funciona. Y eso es algo que yo me he dado cuenta que es tan importante, ¿no? De esos estatutos y derechos, y como dice ahí, guárdalos, les dijo Moisés, pónganlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Y entonces vuelvo a poner la columna de lo que dice nuestro hermano Pablo, ¿no? De cómo le podemos añadir a la fe otras cosas, y veo cómo esto tiene mucho efecto en la vida de nosotros, en la humanidad. Y por eso es en lo que se enfoca la Biblia. En la Biblia no se enfoca de explicar los elementos de la ciencia, del porqué de las cosas, sino se explica la sabiduría, que está aquí, la que está en la columna de la derecha, por ejemplo, ¿no? Estoy resumiendo, obviamente lo detalla más, porque eso tiene un efecto directo en todo lo demás. Y entonces comentábamos el domingo que pues nosotros hemos pasado con el paso del tiempo, no en todos los lugares, pero en la gran mayoría, de pasar de una vida, digamos que era pues de campo, a los grandes conglomerados de personas. Y también comentábamos, ¿no?, cómo es posible, si nuestro Padre Celestial nos puso en un principio en un jardín llamado el Edén, donde la pareja tenía todo lo necesario, después de que salimos del Edén, como humanidad hemos ido buscando siempre supuestamente una comodidad, ¿no? Y pues hoy día tenemos estos ejemplos de mucha gente viviendo en un mismo lugar, ¿no? Y comentábamos que, por ejemplo, la ciencia, los científicos, la curiosidad del hombre, con el paso del tiempo, le ha permitido entender, como vamos a ver ahorita en una gráfica más adelante, primero aprendimos a dominar el fuego, desarrollamos la agricultura, eso nos permitió quedarnos en el mismo lugar, pero la curiosidad del hombre no ha parado, ¿no? Y todos esos objetos que ustedes están viendo, que son objetos muy comunes hoy día, que hay en los hogares de muchas personas, se debe a que el hombre ha podido entender cómo funciona la electricidad, cómo funciona el electromagnetismo, ¿sí?, entre otras fuerzas de la naturaleza, porque eso es lo que son. Y entonces nosotros al dominarlas, al entender cómo funcionan, podemos crear estos objetos que, como les decía el domingo, pues cuando pusieron a Adán y a Eva en el Edén, pues no les dieron esto, ¿sí? O sea, les dijo Dios, ahí les pongo un refri, una lavadora, una plancha, un celular, un foco, una computadora, un clima, un auto para que puedan viajar y un avión para que puedan viajar. Eso se los dio a Adán y a Eva, ¿verdad? Es lo que decía el domingo. ¿Le dio todo esto a Adán y a Eva? No, ¿verdad? ¿Y a dónde iban a ir? A Francia. Tenían todo el mundo a sus pies, ¿no? Pues no le dio nada de esto a Adán y a Eva, pero
nosotros con el paso del tiempo lo hemos creado. Y bueno, aquí está la gráfica, esto nos lo enseñan en las escuelas, ¿verdad? Cualquiera de nosotros que hemos estado con la oportunidad de pasar, nos lo enseñaron. Vienen por números, ¿verdad? Está la presencia del hombre. De acuerdo a algunos antropólogos, ellos consideran, tienen la hipótesis de que nos originamos en África, ¿verdad? El primer desarrollo que hicimos fue obviamente dominar el fuego y crear los instrumentos como las hachas y los cuchillos. Aquí tenemos un cajete muy antiguo. Desarrollamos la agricultura, empezamos a construir templos asociados con nuestras creencias religiosas, creamos aldeas y luego, por supuesto, desarrollamos el concepto del dinero, que es algo que pues, también Dios no creó el dinero y por eso Dios no tiene nada que ver con el dinero. Siempre recuerden eso para decírselo a cualquier persona. Dios no tiene nada que ver con el dinero. Y por supuesto empezamos a construir cosas más grandes y a hacer la guerra, porque como nos encanta pelearnos entre nosotros mismos, y todo eso es gracias a pues, el desarrollo del conocimiento, la aplicación de la ciencia. Entonces, la pregunta es que hacíamos el domingo. Tenemos a un grupo de hombres y mujeres que desarrollan su conocimiento y siempre están entonces esos dos elementos, porque la ciencia como tal simplemente te permite entender, comprender más de los fenómenos de la naturaleza, y está la parte de las personas que usan la ciencia, las personas que desarrollan la ciencia. La pregunta es qué hay en su mente y en su corazón, y eso es en lo que se enfoca la palabra de Cristo. La ciencia está ahí, por eso la comimos del árbol, por así decirlo, y ahí está, se desarrolla, pero en lo que le afecta al hombre y a la mujer es lo que anida en nuestra mente y corazón, y por eso veo que están en pugna, por así decirlo, estos dos elementos, tanto la columna de los vicios o la columna de las virtudes. Y les puse este ejemplo, les hablaba yo el domingo, de estos científicos, por ejemplo Otto Hahn y Lise Meitner, que fueron ellos quienes encontraron y propusieron, ¿no?, en la física nuclear, la fisión y la fisión de un núcleo, de un átomo. Es decir, aquí tenemos, si ustedes pueden ver, este de color azul es un átomo de uranio 235, este es un elemento que se da en la naturaleza, y entonces este átomo se le aplica una fuerza, no vamos a explicar exactamente de qué forma, pero fue algo que ellos desarrollaron, y logran partirlo en dos, ¿sí? Y al hacer eso, al dividir ese átomo, se crea aquí, por eso ven esta parte amarilla, se crea una gran energía, una fuerza tremenda, y salen estas bolitas que están aquí, son la radiación, que son, pues, como una vez escuché a un científico hacer una analogía, no es que sean así, pero es como una analogía, son como pequeñas balas invisibles que salen disparadas a gran velocidad y que traspasan todo, traspasan la carne, traspasan el mar, traspasan el material, el concreto, todo lo traspasa en la radiación, menos me parece que menos el plomo, creo que el plomo no lo traspasa, pero fuera de ahí no te puede proteger nada, ni tu pared, ni tu ropa, nada, te traspasa la radiación y quedas contaminado. Entonces cuando esos señores encontraron, propusieron este fenómeno y lo lograron demostrar, al poquito tiempo ese señor Julius Robert Oppenheimer desarrolla la bomba atómica, que en ese momento se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. Y esta frase que están ustedes viendo ahí es una frase que viene de un texto hindú, un texto sagrado hindú, y la pongo porque él mismo cuenta, este señor Oppenheimer, que cuando hizo un experimento en Nuevo México, que fue cuando probó su invento de la bomba y vio que funcionó, y vio el poder destructivo de la bomba, dice que eso fue una de las cosas que se le vinieron a la mente, que él sintió ese, pues digamos, pesar de que pues había dado a luz un arma con semejante poder de destrucción, y que nosotros sabemos por la historia que se utilizó 2 veces en Japón, uno en Hiroshima y otro en Nagasaki.
y murieron infinidad de personas inocentes que no tenían nada que ver con la guerra. No quedó nada, mis hermanos, no quedó nada de sus cuerpos, nada, solamente una silueta. Hay una fotografía por ahí, no sé si la han llegado a ver, donde se ve una silueta en una pared de un ser humano, porque no quedó absolutamente nada. De ahí el poder de destrucción de este descubrimiento, que si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, el descubrimiento es bueno o malo. O sea, el poder dividir un átomo y que se libere energía, ¿es bueno o malo? Es bueno, nada más que ahí fue mal empleado. A ver, ese es Rocío. ¿Alguien más? ¿Qué opina? Es bueno, pero se empleó mal. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Como todo en la ciencia, hermano, el hombre, ¿verdad? Tiene, como nos dijo el Señor, aquí está el camino del bien y del mal. Ándale. ¿Dónde te vas? Pero todos los inventos, lo que ha creado el hombre, pues se pueden usar para cosas buenas, pero el hombre también las ha hecho para cosas malas, ¿verdad? Y es en sí el invento como tal. Bueno, a ver, escucho aquí a nuestra hermana Polita. Adelante, Pola o Ricardo. Que Jehová sea con ustedes. Que te bendiga. Mira, tan bueno es que cuando se usa en generación de energía eléctrica, una planta normal de unos 100 megawatts, ¿verdad? Como por ejemplo, una planta normal de generación, vamos a suponer, Chicoacén. En el caso de Laguna Verde, genera 10 veces más. Y si te das cuenta, para poder obtener esto tendrían que ser 10 plantas de la misma naturaleza, ¿no? Entonces, de hecho es muy bueno, el invento es lo mejor. Lo que pasa es que hay que tener mucho control sobre él. Los reactores ahí en Laguna Verde tienen espesores de 1,5 pulgadas de plomo que los protege, ¿no? Para poder controlar ese flujo en cadena. Es muy bueno, definitivamente, pero hay que tener mucho control para que no ocurra algún problema por ahí. Claro que sí, gracias, hermano. Gracias. Y pues bueno, yo soy de la idea de que pues realmente el descubrimiento del fenómeno como tal, creo que coincidirán conmigo. Ya me han dicho que es bueno, pero yo creo que considero que como tal el invento ni es bueno ni malo, ¿no? Como tal, el conocimiento es simplemente ahí, es conocimiento puro, pero como bien lo acaban de aplicar ustedes, de acuerdo a un uso, es beneficioso, como lo acaba de escribir nuestro hermano Ricardo. Pero por ejemplo, en esta imagen que les estoy poniendo, no sé si reconozcan a las personas que están en el cuadro grande. Estas personas emplearon los descubrimientos de los científicos y obviamente estoy aquí hablando de la Segunda Guerra Mundial, y pues es un verdadero, ahorita pues no daría tiempo, en otra ocasión se los leo, de todo esto que tiene que ver con precisamente los elementos de la columna de la izquierda, que es por ejemplo la soberbia, que cómo empezó a contaminar en las actitudes y en las mentes de las personas que están en el cuadro grande, de Hitler, Mussolini, Stalin, Winston Churchill, Roosevelt. Y entonces era una carrera ante la muerte, porque fue una cuestión entre que si los estadounidenses usaban la bomba o eventualmente los alemanes la iban a fabricar y la iban a usar contra nosotros. O sea, realmente fue un callejón casi sin salida, por así decirlo, que la misma humanidad se metió, ¿no? Adelante, Vero, te escuchamos. Sí, hermano Saúl, pues yo pienso que las guerras son horribles, o sea, yo no las he vivido, a lo mejor mis antepasados, como mi abuelita creo que vivió una, pero no le tocó aquí en México. Pero pues es horrible, o sea, siento que la ciencia ahí sí se ha equivocado un poco, bueno, no un poco, sino demasiado.
pero pues no hay que preocuparnos por eso, siempre tenemos a nuestro Señor que pues, por ejemplo, ahorita que no queremos que neve, porque pues, y yo estoy orando para que no neve, o sea, para que no haga mucho frío, porque pues las plantitas, todo, o sea, todo pues nos va a perjudicar la nieve, o sea, se secan luego. Entonces, pues siempre hay que orar al Señor y pedirle misericordia para nosotros, para todos los humanos que, algunos que pues están malitos, enfermitos, pues yo pienso que esos presidentes sí se la bañaron, o sea, no debieron pues de agotar las malas ideas en sus mentes, o sea, se excedieron en malas ideas como Hitler, Mussolini, todos esos fueron muy malos presidentes también para sus ciudadanos, ellos no tenían la culpa y murió mucha gente, esto. Claro que sí, hermana, así es, correcto. Y entonces, pues bueno, para concluir, como comentábamos el domingo, volvemos a recapitular los elementos que nos menciona nuestro hermano Pablo, que precisamente siempre aquí lo estoy uniendo con la recomendación de David a Salomón y las palabras de Moisés. Y ahora veamos un ejemplo del uso de la ciencia, precisamente combinado con elementos de lo que nos habla el apóstol Pablo, por ejemplo. Entonces les comentaba yo el domingo, y les recomiendo que puedan ver esta película, si tienen ahí el servicio de Netflix, la pueden encontrar, y se llama El niño que domó el viento, y es la historia de este jovencito William Kamkwamba, que vive en Malawi, en una ciudad que se llama Dowa, y este muchachito enfrentaba una situación muy precaria porque su familia, que es agricultora, estaban pasando una situación de mucha sequía, y entonces estaba todo muy difícil. Él en Malawi, la educación primaria es gratuita, pero la educación secundaria es privada. El gobierno ya no te financia la secundaria. Entonces este muchachito estaba estudiando la secundaria, pero hubo una sequía muy fuerte, sus papás se quedaron sin dinero y lo tuvieron que sacar de la escuela. Pero este jovencito, en lugar de rendirse, siguió yendo a la biblioteca de la escuela. Ya no podía entrar a la escuela, pero le permitieron, así muy a regañadientes, que entrara a la biblioteca, y él se puso a leer. Primero tenía la curiosidad, porque él decía que en la radio que tenían sus papás, él pensaba que había gente chiquita viviendo en la radio. Entonces él un día abre la radio y se da cuenta que pues no hay gente chiquita, sino que tiene cosas, ¿no? Elementos, electricidad. Y entonces se puso a estudiar eso en un libro que encontró en la biblioteca, y ahí se dio cuenta que podía hacerse un molino de viento para generar electricidad. Pero mis hermanos, yo aquí les estoy reduciendo la historia. Realmente en la historia, en la película, me imagino que se basaron en lo que él mismo narró, porque él hizo un libro. Pues al principio su papá lo trataba muy mal, estaba muy enojado su papá, porque decía que él estaba perdiendo el tiempo queriendo estudiar eso que estaba en el libro. Y le daba unas golpizas y le daba unas regañadas, pero el muchacho nunca desistió hasta que construyó el molino y pudo generar electricidad a su casa. Después unas personas se dieron cuenta, lo comentaron en internet, y luego lo invitaron a dar una plática, y de ahí la gente se conmovió por su historia, le donaron dinero y pudo hacer un molino más grande, y por fin logró lo que él quería, que el molino generara electricidad a una bomba de agua para poder sacar agua, y así de esa manera tener riego en su familia para que pudieran sobrevivir a la gran sequía. Y entonces les comentaba el domingo que a él le preguntaron, bueno, ¿y cómo es que tú tenías todo ese entusiasmo y no desistías a pesar de que su papá le pegaba? En la escuela no le decía. La gente, porque el molino, mis hermanos, lo hizo con basura, no crean que se fue a un Home Depot y ahí compró las piezas. No, se fue a un basurero, y del basurero sacó las cosas para hacer el molino, y la gente cuando lo veía en el basurero decía que era un drogadicto, porque se iba a meter al basurero. Entonces se enfrentó a los de su pueblo, a las burlas, a su papá que le pegaba. Bueno, y entonces le dicen, ¿cómo es que no desistías? Y él decía, pues es que yo me acordaba que mi abuelita, cuando estaba viva, me dijo que en su pueblo hay trabajos de hombres y trabajo de mujer. Y el trabajo de hombre es hacer ladrillo para construir las casas. Pero un día la abuela de este muchacho se puso a hacer ladrillo. Y entonces llegaron unas personas y le dijeron a la señora, oiga, ¿y usted por qué está haciendo ladrillo? ¿Qué no ve que ese es un trabajo de hombre? Y entonces la abuela le dijo, a ver, ¿y si usted está en su casa y su casa se está quemando y usted tiene ahí un cubo de agua, no le va a levantar y
y tratar de apagar el fuego, porque eso es un trabajo de bomberos. Pues si yo puedo levantarme y lo puedo hacer y tengo fuerza, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces el muchacho se acordaba de esa frase de su abuela, que le decía, hijo, nadie va a venir a ayudarte. Nadie va a venir a ayudarte. Si tú tienes la inteligencia, úsala. Entonces aquí en esa historia me doy cuenta que por eso Jehová una vez le dijo a un hombre, esfuérzate y sé valiente. Entonces no se trata de que te quedas así de los brazos cruzados y dices, Señor, envíame a Gabriel para que me ayude. O envíame a Rafael. O envíame a Jesucristo para que me ayude y me resuelva los problemas. No. Si los puedes resolver tú con virtud, conocimiento, templanza, paciencia. ¿Qué es lo que tenía este jovencito? Él pudo haber dicho, pues a mí me vale gorro lo que le pase a mi comunidad y a mi familia, porque de hecho me parece que hasta en la película se ve que una de sus hermanas se roba el grano que habían conseguido con mucho trabajo, se lo roba porque se va con un novio, porque dice, pues a mí me vale gorro lo que pase aquí, mejor me lo robo y me voy. Y entonces, pues ahí se ve la tenacidad, el esfuerzo y la aplicación correcta del conocimiento. Y ya para acabar, también aquí le añadí este caso, que no sé si lo sepan, ¿no? Porque a mí, digo, yo ya lo había entendido, pero aquí se los vuelvo a comentar, ¿sí? Mis hermanos, la gasolina, cuando se inventó para ponerse los automóviles allá por los años 20, tenía un problema, que la gasolina explotaba, luego no le daba mucha potencia a los automóviles y quería la gente ir más rápido. Entonces, este señor Thomas Mickle empezó a experimentar para ver qué ponerle a la gasolina, ¿sí? Y entonces, no sé si ustedes conozcan, pero desde 1922 se le empezó a agregar plomo a la gasolina. Pero pues ahí como lo puse aquí, bueno, no sé si se ve muy pequeño en sus pantallas, pero pongo aquí. La gasolina con plomo causa enfermedades cardíacas, accidentes cardiovasculares y cáncer. También afecta el desarrollo del cerebro humano, especialmente en los niños. Y para hacerles el resumen más corto, mis hermanos, se usó gasolina con plomo hasta 2021, mis hermanos. Bueno, en México, todos los que fuimos niños en la década de los 80, 70 y 80 y también parte de los 90, nos respiramos gasolina con plomo a más no poder. Y de ahí muchas de las enfermedades que padecemos. Y ustedes me preguntarán, ¿y sabían las empresas que si le ponían plomo a la gasolina hacía daño y era mortal? Sí lo sabían, no les importó, porque les importó ganar dinero. Y ahí está otro ejemplo del uso de la ciencia, pero ¿qué ganó ahí? ¿Ganó acaso el temor, el amor fraternal, el saber que si tú le ponías el plomo ibas a envenenar a medio mundo? Ah, porque el hombre que inventó esto, bueno, que le puso el plomo, él, si ustedes leen un poquito sobre su historia, le hablaba a los periodistas y le decía, no pasa nada, y entonces le agarraba la sustancia esta y se lavaba las manos. Cuando ya en sus instalaciones, donde estaban haciendo los experimentos, ya había habido casos de gente que a los 5 días se volvía loca porque empezaba a ver alucinaciones y perdía la razón. Pero con un buen dinerito se fueron tapando estos casos. Y claro, no faltó mucho para que después Estados Unidos empezara a prohibirla, pero en el resto del mundo, sobre todo en Latinoamérica, pasaron, mis hermanos, casi más de 20, 30 años, me parece. Bueno, con esto concluyo por ahorita como este ejemplo. En la siguiente vez que me toque la guardia seguiré hablando de más ejemplos para que veamos. Yo siento aquí, mis hermanos, de ahí porque lo valioso que es las virtudes y lo que precisamente habla el Evangelio para normar nuestra actuar, nuestra conducta, nuestro desarrollo, porque es lo que le da sentido a lo que hacemos y se potencializa, y eso es a lo que se enfoca la palabra de Dios,
Hay una película que se llama Mi hermano Dupont. Mira, gracias Raquel. Me imagino que esa película que se llama Dupont habla de eso, de cómo tardó tanto tiempo en dar. Y eso, mis hermanos, si no sabemos, quién sabe cuántas otras cosas no nos han dicho. Quién sabe cuántas otras cosas no nos han dicho de que nos están envenenando y pues mejor no nos dicen nada. Pero bueno, ya Dios le dará a cada quien de acuerdo a sus obras, y eso es lo que Dios va a juzgar. Bien, mis hermanos, pues ha llegado a mi conclusión. Jehová sea con ustedes y nos veremos en una nueva ocasión, si Dios nos permite, en una nueva guardia. Que Jehová les bendiga.